Inventé errores suyos, para no hablar de mi infidelidad. Me llamo Linda, tengo 30 años, nací en un barrio tranquilo, en una casa de patio grande y paredes algo desconchadas que mi madre nunca quiso pintar. Crecí rodeada de vecinas metidas, primos revoltosos y una madre muy buena para las excusas y muy mala para los afectos. Nunca conocí a mi padre. Según ella, fue un accidente con piernas. Y con eso bastaba para cerrar el tema. Desde muy chica entendí que si quería atención, tenía que inventarme razones para merecerla. En el colegio era la que fingía desmayos, inventaba viajes o decía que su tío salía en la tele. Mentía, sí. Pero no para hacer daño, mentía para no desaparecer. Nunca fui particularmente bonita, ni particularmente talentosa. Pero sí sabía leer miradas, climas, silencios. Sabía cuándo hablar, cuándo callar, y cuándo fingir que estaba dolida aunque por dentro no sintiera nada. Con los años, esa habilidad se volvió mi escudo. Mi disfraz. Me fui a Buenos Aires a los 22 a estudiar diseño gráfico, pero no duré mucho en la carrera. No me gustaba seguir reglas ni estructuras. Trabajé en bares, en locales de ropa, como asistente de un fotógrafo que me acosaba con su cámara y sus palabras. Hasta que una amiga me ayudó a meterme en una agencia de publicidad, donde aprendí a vender cosas que no me gustaban a gente que no las necesitaba. Me volví buena en eso. Muy buena. Y entonces, lo conocí. A él. A Lucas. Y fue entonces cuando mis mentiras dejaron de ser un juego, y se convirtieron en una forma de sobrevivir a mí misma. Fue en una reunión de trabajo, aunque no estaba planeada. Yo había ido a presentar una campaña para una fundación que ayudaba a personas con discapacidad. Una de esas cuentas de imagen, que las agencias toman para lavar la conciencia. Él estaba ahí representando a la fundación. Lucas. Primero vi sus ojos. Claros, serenos, como esos lagos que no reflejan tormenta. Después, su voz, firme, suave, sin pretensión. No era uno de esos hombres que necesitan hablar fuerte para que los escuchen. Era todo lo contrario. Y eso me descolocó. Yo hice mi presentación con la sonrisa afilada que siempre llevaba a las reuniones. Fui encantadora, brillante, irónica. El típico despliegue de armas de seducción profesional. Pero él no parecía impresionado. Tampoco incómodo. Solo me miraba con una atención limpia, sin juicio. Cuando terminó la reunión, se me acercó. Me dijo que lo que más le había gustado de mi propuesta era que no usaba el dolor como moneda emocional. Le agradecí, aunque no sabía exactamente qué responder. Me pidió mi correo. Me dijo que quería enviarme una idea para una campaña. Le di mi número. Esa noche me escribió. No para hablar de trabajo, sino para preguntarme si creía que las personas se mostraban tal como eran en una primera cita. La conversación que siguió fue extraña, profunda. Hablamos de películas, traumas familiares, música vieja. Me preguntó cuál había sido mi mayor mentira, y respondí con una broma. Pero ahí supe que me estaba mirando más de lo que yo quería. Salimos 3 días después. Un café. Después, una caminata sin rumbo. Y luego, un almuerzo de 2 horas en un restaurante diminuto que tenía olor a hogar. Lucas era distinto. No tenía un perfil de redes perfecto, no hablaba de sí mismo en tercera persona, no usaba sarcasmos como escudo. No me analizaba ni me juzgaba. Me hablaba como si yo ya formara parte de algo. Como si hubiera una confianza previa, una especie de fe. Y eso me asustó. Porque yo no estaba acostumbrada a que alguien viera a través de mis máscaras sin tratar de quitármelas. Con él no necesitaba mentir. Pero mentí igual. Le dije que mi madre era una gran mujer, cuando no hablaba con ella hace 6 meses. Le dije que había tenido 2 relaciones largas, cuando una de ellas apenas duró 6 semanas y terminó porque él descubrió que yo inventaba excusas para no verlo. Le dije que había superado mis inseguridades, cuando en verdad las alimentaba cada noche como si fueran mascotas. Lucas me abrazaba con delicadeza. Me escuchaba sin buscar grietas. Me hacía reír con cosas simples, cotidianas.
Y yo me decía, tal vez esta vez sea diferente. Tal vez con él sí pueda ser real. Pero ya estaba mintiendo. Como siempre. Sin control. Sin freno. Estar con Lucas era como vivir dentro de una novela cálida, de esas que uno lee cuando el mundo parece demasiado hostil. No gritaba. No desaparecía. No necesitaba espacios ni juegos de poder. Me escribía buenos días cada mañana, y me escuchaba cada noche cuando yo soltaba monólogos eternos sobre lo difícil que era mi trabajo, mis amigas tóxicas o mis miedos inexplicables. Era todo lo que cualquier mujer podría querer. Y, sin embargo, yo no podía evitar sentir que me estaba ahogando en su perfección. El problema, claro, no era él. Era yo. Yo y mi incapacidad de tolerar la estabilidad sin sabotearla. Yo y mis ganas de sentirme deseada por otros ojos, por otras manos. Yo y ese miedo infantil a la rutina, a la calma, a la entrega sincera. Habíamos comenzado a salir oficialmente en octubre, y para Navidad él ya me había presentado a su familia. Gente amable, sencilla, demasiado normal para mi gusto. Me sentí como una impostora sentada a esa mesa, todos hablando de recetas caseras y planes de vacaciones, y yo pensando en el mensaje que un excompañero de trabajo me había enviado la noche anterior. Todavía pienso en vos. Siempre lo haré. No le respondí. Pero no lo borré. Lo guardé como un fuego secreto. Una promesa de caos por si todo se volvía demasiado plano. Con Lucas, todo avanzaba con una naturalidad abrumadora. Me compró un cepillo de dientes para dejar en su baño. Me dio una llave de su departamento. Empezamos a dormir juntos 4 o 5 veces por semana. Cocinábamos. Elegíamos películas. Hablábamos del futuro. Y yo, empecé a mentirle. Mentiras pequeñas, al principio. Que había salido con mis amigas cuando en realidad me había ido sola a caminar por Palermo solo para no verlo esa noche. Que tenía una reunión temprano cuando simplemente no quería que se quedara a dormir. Después, las mentiras se volvieron más grandes. Le dije que uno de mis ex me había manipulado psicológicamente para que él no preguntara por qué yo a veces tenía reacciones tan defensivas. Le conté que había sufrido una infidelidad en el pasado para justificar mi necesidad de revisar sus redes. Él no se enojaba. Nunca. Solo se entristecía. Bajaba los ojos. Me abrazaba. Y yo lo odiaba por eso. Porque no me daba motivos reales para alejarme. Así que empecé a inventarlos. Cuando empezamos a discutir, por tonterías, por silencios mal interpretados, fui yo quien se volvía agresiva. Lo acusaba de no entenderme. De ser emocionalmente cerrado. Le decía que no me hacía sentir vista. Que me sentía sola, incluso a su lado. Que él no sabía cómo acompañarme. Él se esforzaba. Cambiaba. Yo me hartaba igual. Y entonces conocí a Matías. Era un fotógrafo que había empezado a trabajar con la agencia. Tenía la sonrisa de alguien que sabía exactamente lo que hacía cuando te miraba. Me hizo reír. Me hizo sentir deseada. Una noche, después de una sesión de fotos, me ofreció llevarme. No dije que no. Tampoco dije que tenía novio. En el auto, no hubo conversación profunda. Solo miradas que sabían hacia dónde iban. Me dejó en casa y antes de irse, me besó. Fuerte. Urgente. Yo me dejé besar. Después entré a mi departamento, y borré todos los mensajes. Esa misma noche, Lucas me mandó un audio. Estoy pensando en pedirte que te mudes conmigo. No ahora. Pero pronto. Solo si vos querés. Y yo, acostada en la cama con los labios aún húmedos por otro hombre, respondí. Claro que quiero. Te amo. Mentí. Otra vez. Con la misma facilidad con la que respiraba. El día de la propuesta fue uno de esos días donde todo brilla, excepto por dentro. Lucas me llevó a Tandil, un fin de semana. Me dijo que necesitábamos alejarnos de la ciudad, descansar. No sospeché nada. Supuse que era uno de sus intentos por reconectarnos, después de las semanas complicadas que habíamos tenido.
Yo había estado extraña. Evitándolo. Poniendo excusas. Estoy estresada por el trabajo, estoy confundida, necesito mi espacio. Lo que no le dije era que ya me había acostado con Matías. 2 veces. Tandil fue precioso. Nos alojamos en una cabaña de madera rústica con una vista absurda a las sierras. Hicimos caminatas, fogatas, vino, risas forzadas. Yo fingí con la maestría de quien ya no distingue verdad de actuación. Y la última noche, él se arrodilló. Con las luces tenues. Con una cajita azul. Con una mirada que decía: esta es la mejor decisión de mi vida. No sé qué expresión se me dibujó en la cara, pero debió ser suficiente. Dije que sí. Sin pausa. Sin lágrima. Sin vértigo. Solo un sí que sonó como una línea que no podía desdibujar. Nos abrazamos. Nos besamos. Brindamos. Y esa noche, mientras dormía a mi lado, abrazado a mi cintura, yo me levanté al baño y miré mi reflejo en el espejo. Me vi hermosa. Exitosa. Prometida. Y completamente sucia por dentro. Empezó la etapa de la boda. La planificación. Las reuniones familiares. El vestido. Las listas. Todo lo que alguna vez imaginé. Todo lo que cualquier mujer podría desear. Y yo, mientras tanto, seguía viéndome con Matías. En hoteles. En autos. En oficinas vacías. Siempre rápido. Siempre escondidas. Siempre sabiendo que estaba arrastrando a alguien que no lo merecía. Cuando Lucas empezó a notar que algo no estaba bien, mis cambios de humor, mis ausencias, mi frialdad, yo no tuve el valor de confesar. Entonces, lo acusé. Siento que ya no me escuchas. Estás distante. No me haces sentir importante. Lucas se quedó helado. Dolido. Me pidió disculpas. Dijo que estaba distraído con el trabajo. Que no era su intención. Que me amaba. Que no quería perderme. Y yo asentí. Lo dejé cargar con culpas que no le pertenecían. Porque inventar errores suyos era más fácil que hablar de mi infidelidad. Nunca voy a olvidar el día de nuestra boda. No porque haya sido perfecto, sino porque fue el día que sellé una vida que no me pertenecía con una sonrisa que no sentía. Todo fue de revista. Nos casamos en una finca enorme en las afueras de Buenos Aires. Flores blancas, luces cálidas colgando entre los árboles, violines al atardecer. Yo llevaba un vestido de espalda abierta, bordado a mano, que me había costado casi lo mismo que un auto usado. Él, impecable, con un traje azul marino y su típica mirada limpia. Tenía los ojos vidriosos cuando me vio caminar hacia él. Me lo dijeron todos, nunca vi a un novio mirar así a alguien. Yo no lloré. No porque no pudiera. Sino porque, si lo hacía, iba a estallar. Y no por emoción. Por culpa. Dije sí, acepto frente a Dios, frente a su familia, frente a mis padres, y lo único que pude pensar fue, ¿cuántas veces más voy a mentir para sostener esto? Los aplausos. El arroz. Las fotos. Todo fue parte de la función. Esa noche, mientras hacíamos el amor por primera vez como marido y mujer, no dejaba de repetirme, tenés que parar. Basta. Se terminó. Y lo creí. Durante unas semanas, lo creí. El viaje de luna de miel fue una fantasía. Italia. Grecia. París. Lucas organizó cada detalle con devoción. Despertábamos juntos en habitaciones hermosas, desayunábamos frente al mar, caminábamos tomados de la mano. Y por momentos, sí, lo amé. O algo parecido al amor. Una mezcla de cariño, de paz, de historia compartida. Pero debajo de esa calma, la tormenta seguía respirando. Volvimos de Europa y nos instalamos en el departamento nuevo. Lo habíamos comprado juntos antes de la boda, una inversión, un símbolo de lo que queríamos construir. El primer mes fue de adaptaciones. Aprendimos a convivir. A discutir por pavadas,
quien deja el toallón mojado, quien no baja la tapa del inodoro, quien olvidó sacar la basura. Nada fuera de lo común. Pero después, empezaron los silencios. Los míos. Me molestaba su rutina. Que llegara siempre a la misma hora. Que me preguntara si necesitaba algo. Que cocinara para los dos. Me molestaba que no sospechara nada. Que confiara ciegamente en mí. Sentía que esa confianza me apretaba el cuello. Como una soga suave, pero firme. Y entonces, una tarde cualquiera, le escribí a Matías. Solo un emoji. Solo para ver si todavía estaba ahí. Respondí en segundos. Media hora después, estaba en su auto, camino a un hotel. No fue sexo por deseo. Fue sexo por vacío. Por adicción. Por ruina. Cuando volví a casa esa noche, Lucas estaba preparando pasta. Me sonrió. Me preguntó cómo había estado mi día. Yo lo besé en la mejilla, y le dije que lo amaba. Sí. Otra vez. Como si el amor fuera una excusa. Como si pudiera cubrir el olor a otro hombre con una palabra hueca. Empezó a notar mi distancia de nuevo. Y como siempre, lo acusé. No sé, estás diferente, Lucas. ¿Diferente cómo? O no sé, distante. Como si no quisieras estar acá. Linda, ¿de qué hablas? Vivo por vos. A veces no lo parece. A veces siento que estoy sola. Él se descompuso. Literal. Como si le hubiera partido algo por dentro. Esa noche me escribió una carta. Una carta que encontré al día siguiente sobre la almohada. Voy a hacer lo que sea por vos. No sé qué estoy haciendo mal, pero si me lo decís, lo cambio. Solo no me dejes, por favor. La leí. La rompí. Y me fui a acostar en silencio, con el cuerpo de alguien más aún sobre mi piel. Habían pasado 6 meses desde la boda. 6 meses de doble vida. 6 meses de mirar a Lucas a los ojos y no saber cómo seguir sosteniéndole la mirada sin quebrarme. Yo era 2 personas. La esposa ejemplar que subía fotos de desayunos perfectos en Instagram. Y la mujer cobarde que apagaba el celular para irse con Matías a hoteles oscuros. Me prometí cortar el vínculo 1000 veces. Matías me lo pidió. Quería más. Quería que dejara a Lucas. Yo no lo iba a hacer. No por amor, sino por comodidad. La doble vida no es solo adictiva. Es un refugio. Un espacio donde nadie puede exigirte del todo. Donde todo es excusa. Donde todo se justifica. Y cuando la culpa me sobrepasaba, recurría a mi estrategia más sucia. Inventar defectos en Lucas. Es que él no me da espacio. Es que me hace sentir culpable todo el tiempo. Es que no me entiende sexualmente. Es que no me acompaña emocionalmente. Mentiras. Una tras otra. Dichas en voz alta a mis amigas. A mi psicóloga. Y a mí misma. Me convencí de que Lucas tenía la culpa. Que su bondad era una forma de manipulación. Que me controlaba desde la pasividad. Que me sofocaba con amor. Cuando en realidad, lo único que hacía, era quererme. Un día, Matías me dijo. Elinda, esto no va más. Eres una cobarde. ¿Perdón? Lo que escuchaste. Usás a Lucas. Y me usás a mí. No estás enamorada de ninguno. Solo piensas en ti misma. No le respondí. Me fui. Esa fue la última vez que lo vi. Y por un momento, creí que el fin de esa aventura me liberaría. Pero no fue así. Porque el problema nunca fue Matías. El problema era yo. El problema era que me había transformado en una experta en destruir lo que me amaba. Y Lucas, ya no parecía tan ingenuo como antes. Empezó a mirarme distinto. A veces en silencio. A veces con los ojos llenos de preguntas que no se atrevía a hacer. Una noche, después de cenar, me miró fijo. ¿Hay algo que quieras contarme? ¿Cómo qué? No sé.
Algo que me estás ocultando. Algo que me estás haciendo cargar como si fuera culpa mía. Mi corazón se detuvo. No respondió mi boca. No respondió nada. Solo lo abracé. Fuerte. Como si pudiera tapar con ternura todo lo roto. Y él, como siempre, se dejó abrazar. Esa noche, en la oscuridad, pensé en hablar. En decirlo todo. En vaciar la herida. Pero no lo hice. Solo apagué la luz. Y seguí con mi mentira. Una mentira que ya no me protegía. Una mentira que me había convertido en todo lo que juré que nunca sería.